El cuerpo es una realidad física, pero lo que percibimos del cuerpo ya depende de los mecanismos de la construcción simbólica. Por eso, hay diferentes maneras de percibirlo o entenderlo. Joseph Marti. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Hola, esperemos que estén bien. Hemos llegado con la entrega número 11 de este podcast. Para este episodio elegimos un tema que tiene mucho que ver con el miedo y terror de las sociedades modernas, las deformaciones culturales. Sean todos y todas bienvenidos a este capítulo, que va a ser un poco cruento y a veces gráfico, así que están advertidos. Deseamos que hayan tenido un buen fin de semana o un buen día. Yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. Aún con eso, los invitamos a escuchar porque sin duda es algo que mayormente he evitado mencionar. Siempre sabemos algunos datos del tipo curiosos y extraños, pero recordemos que estas prácticas han formado parte de muchas culturas a lo largo de los siglos. Así que, gente épica, sean bienvenidos a escuchar sobre sangre y dolor, porque somos humanos y a veces hemos sido más que un poco amantes de hacer cosas sin mucho sentido. Primero que nada tenemos que señalar como siempre nuestras fuentes principales. La que más tomamos como guía para este tema es un libro llamado La cultura del cuerpo, que encontramos de un antropólogo español llamado Joseph Marti. Mi hermana les leyó una de las fases de este libro que está muy interesante, solo para conocer el pasado sino que él hace muchas comparaciones con sus consecuencias y cómo se le ve en el presente. Sabemos que no es un podcast de filosofía, pero creemos pertinente señalar algo importante. ¿Por qué nos causa tanto rechazo y escalofríos incluso escuchar esos temas? Y esto no es ni nada más que nuestra percepción del cuerpo. Veámoslo así, los que creemos en un alma, por ejemplo, vemos nuestro cuerpo físico como el lugar donde reside esa alma. Entonces por eso concebir un daño o una mutilación, etc. al mismo cuerpo nos causa tanta incertidumbre de pensar. Y esto nos lleva a un planteamiento muy interesante que hace este antropólogo en su libro, y citando algunas de sus preguntas, de las preguntas clave. Pero en cambio, si nos decantamos por la idea de que somos nuestro cuerpo, ¿qué pasa cuando desaparece y cuando envejece? ¿En qué se fundamenta esta identidad basada en la continuidad de un mismo cuerpo a través de su historia? No sé qué tengas que decir de esto antes de dar mi opinión. De hecho, el inicio de este libro sí me dejó pensando un poco porque hace muchos planteamientos interesantes, desde el hecho de que habla de una cirugía de cara que fue muy controvertida en Francia, que se cuestionó la ética de ello. Pero en cambio, por ejemplo, hablando de trasplantes, se ve como algo necesario y de hecho en base es lo mismo, ¿no? Porque es un órgano. Y creo que esto viene de la percepción de la identidad de alguien. Por eso es que vemos tan raro a estas personas que se tatúan toda la cara y que ya no se distinguen sus rasgos faciales, o los que van un poco más allá y se cortan incluso partes del rostro, o se ponen cuernos o muchas perforaciones, etc. Esto no solo viene algo de manera cultural. Velo de alguna forma. Una de las cosas que la mayoría de las personas tratan de evitar en su día a día es el dolor, por lo que muchas personas ven como algo inconcebible administrarte dolor a ti mismo por el simple hecho de querer cambiar alguna parte de tu cuerpo en lugar de dejarla como está. Al final del día, ¿por qué me torturaría 8 horas tratando de ponerme un tatuaje cuando simplemente me puedo dejar así y no tengo que pasar por ese calvario del dolor? Sí, y bueno, hablando solo de un tatuaje, ¿no? Porque ahora sí que es solo un dolor muy pequeño a comparación de otras cosas como vamos a mencionar, ¿no? Y aún así, como iremos hablando más adelante, ahora sí que el tatuaje es de los más leves que se pueden considerar hoy en día o en el pasado. Y bueno, siguiendo con esto y hablando de mutilaciones o deformaciones que han sucedido a lo largo de la historia, también están los que son como los flagelantes, por ejemplo, que para expiar sus pecados se consideraba dar como ofrenda a Dios su cuerpo y sangre, y con ello demostraban su arrepentimiento dañando su cuerpo, que visto de la forma más espiritual en el mundo cristiano es parte de lo que les dio Dios, por lo tanto se están arrepintiendo dañándolo, y así verás contradicciones en distintas culturas, ¿no? Es por eso que la
cultura actual, válgame la redundancia, ve lo radical de estas cosas, ¿no? Es que también al mismo tiempo también es una contradicción. Si es algo que te dio Dios, hablando de la religión católica, si es algo que te dio Dios, ¿por qué estás dañando el regalo que Dios te dio a ti? ¿No es algo también un tanto hipócrita? Estás dañando el regalo que se te dio. Y de hecho, en ciertos tiempos de la historia, esos tipos fueron más famosos o que crecieron más, como por ejemplo durante la peste bubónica. Precisamente estos tipos iban por ahí por las ciudades donde murió un montón de gente, así caminando y dándose de, ¿cómo se dice?, con los látigos que usaban, pues. Sí. Entonces iban ahí sangrando, según ellos, porque era una forma de arrepentirse y su ofrenda a Dios. Y de hecho dicen que en ese tiempo fue donde se hicieron más populares. Yo había escuchado que era como una forma de, según ellos, como absorber el pecado, que era lo que estaba causando la enfermedad. Y bueno, de hecho aún hoy en día también ha sucedido esas cosas. Creo que aquí en México también ha llegado a suceder en algunas peregrinaciones de gente. No de manera tan extensiva como en Europa, pero sí llegó a pasar. Sí, ahora, por ejemplo, lo que hacen es como ir de rodillas o cosas así, ¿no? A final de cuentas te estás dañando de alguna manera. Ellos lo utilizan como si fuera su ofrenda de arrepentimiento, pero, o sea, no veo por qué un dios, cualquier dios en el que creas o así no lo creas, quisiera que te destruyas las rodillas yéndote hincado a algún lugar, pero miren, esto es cuestión de cada uno y es lo que vamos a ver, ¿no? Sin querer, uno se llega a lastimar de alguna forma su cuerpo. Para mí el hecho de buscarla, el lastimarse uno a sí mismo de manera física no es algo que yo considere. Y sí, bueno, como en estos casos, muchos son también precisamente por creencias o su forma de ver las cosas. Y hay otros que la verdad, más bien primero crearon el hecho, la mutilación o lo que sea que se les ocurrió, y luego ya le buscaban una explicación o un sentido. Spoiler, no lo tiene. Ahora sí, y bueno, continuando con el tema, aquí el señor Martí incluso hace una comparación con los martirios, por decirlo de alguna manera, que escogemos hoy en día, por otras razones más individualistas, como es la liposucción, por ejemplo, un tatuaje que ya hablamos, que es más por gusto que una señal cultural hoy en día. Depende de dónde estés, claro está. El hecho de las operaciones para hacer un cambio de algo que no nos gusta, como las que se hacen mucho en la nariz y que como los asiáticos para abrirse los ojos. Y en parte de la identidad del cuerpo también están incluso las formas de vestir. Respecto a eso, incluso hoy en día el concepto del cuerpo y cómo se ve varía según la cultura del país. Así como en América, y me refiero al continente americano, no a Estados Unidos, y en Europa, somos abiertos a formas de vestir, pero vemos raro lo radical que puede ser algunas tribus urbanas o la cultura del cosplay en Japón, así como el hecho de que haya libros o tribus o clanes alejados en diversas partes del mundo donde la mujer va con los pechos al aire, ya que tiene un símbolo más de maternidad que de decoro, debido a su connotación sexual o más específicamente hablando de la visión del pudor. Y digo textualmente, como es el caso de muchos grupos amazónicos, de determinados grupos papúes y australianos, de pueblos africanos como los Nuer, los Shiyuk, los Kirdi o los Bantúes, además de los Toda en la India o los Tazadai en Filipinas. Aquí el antropólogo hace una comparación muy sencilla. La cuestión de los tatuajes que se puede ver como la modificación corporal más leve y menos invasiva, sin duda, menciona a los nativos americanos que tatuaron a los extranjeros que se quedaban con ellos o que secuestraban en otros casos para su integración, mientras que los europeos, al ver la cantidad de tatuajes en África, quedaron tan choqueados que lo prohibieron definitivamente. Y bueno, por esto mismo camino de la concepción del cuerpo, siendo los europeos en ese tiempo ya cristianos, lo ven como un sacrilegio, por decirlo así, como mencionamos. Y bueno, hoy en día tiene este estigma de verlo como algo de presos o reos de nuevo, por las marcas con tatuajes que le llegaron a poner en el pasado en algunas partes del mundo, si no es que en todas, o por el simple cliché de salir de prisión con tatuajes.
También podremos hablar del canibalismo, pero pasaremos de este punto porque no lo consideramos un tema en el que podamos ahondar en este capítulo. Bueno, es que eso no es una modificación corporal, eso es una... Bueno, eso es algo más mental y de supervivencia. Aunque bueno, también depende, porque acuérdate que también se hacía en sentido ritualista. Había quien lo hacía de manera ritual o cultural. Y no quien, más bien, en qué lado del mundo no se llegó a hacer en algún momento, ¿no? En todos. Sí, y los europeos dicen que no están mintiendo con todos sus dientes. Mentiras. Bueno, al final vamos a comentar un poco sobre la idea de los cyborgs. Bueno, y que ya que ahora ya se ve un poco, ya que ahora se ven más aparatos como exoesqueletos, incluso prótesis para gente que ha perdido brazos o piernas, aunque estos son muy caros, día con día la tecnología se está volviendo más accesible. Lo que antes una persona sería un accidente que lo dejaría sin su brazo de por vida, ahora a lo mejor se le puede poner una prótesis que, si bien nunca va a reemplazar el brazo real, te puede dejar funcional para que puedas seguir con tu día a día sin mayor problema. Y bueno, al final de cuentas esto también nos lleva a la pregunta hasta cuándo podía escalar, ¿no? Llegará el día en que tal vez no ocupemos una operación real, sino que no te guste tu nariz, te la quitas y te pones una más fregona, por decirlo así, de forma artificial, ¿no? Esto nos podría llevar a ese planteamiento más oscuro que estamos intentando visualizar, porque lo más probable es que no nos toque, o tal vez sí. Tal vez cuando seamos viejitos podremos vernos jóvenes con prótesis. Y le vamos a estar gritando a nuestros nietos que por qué te quisaste el brazo para ponerte unos cyborg, pinche mocoso cagengue. Sí, lo que ahora dicen de los tatuajes, en el futuro va a ser por ponerse su esqueleto para golpear más fuerte o algo así. Bueno, ese concepto, si ustedes son fans del anime, conocerán un anime que se llama Ghost in the Shell, que toca un tema que toca este tipo de temas de manera, bueno, no quisiera decir realista, pero es una suposición de cómo funcionaría una sociedad en la que ese tipo de modificaciones y alteraciones al cuerpo no son la excepción, sino la norma. Pero ahora sí, yendo al principio del tema, ¿qué se define explícitamente como una modificación corporal? Pues abro síntesis que no es mía. Se trata sencillamente de todos aquellos procedimientos o técnicas que implican una modificación voluntaria del cuerpo sin que haya razones de tipo terapéutica, como hemos mencionado, para hacerlo. Como es el caso del tatuaje o del piercing. Bueno, las dos técnicas que sin duda tienen una mayor difusión hoy en día. Bueno, supongo que tienen mayor difusión porque, no te lleva años de hacer ni te causa una deficiencia de algún tipo o un cambio irreparable, ¿no? Aquí señalo que no tengo ningún tatuaje, ni me lo haría. Y bueno, las únicas perforaciones, por ejemplo, que tengo son las que me pusieron al nacer. Y bueno, además de que qué miedo andarse abriendo para algo como las expansiones, que bueno, como han visto también ya se usan mucho hoy en día. Pues miren, yo soy varón, yo no tengo ninguna clase de tatuaje, nunca se me ha pasado por la mente hacerme uno. Si ustedes tienen uno, pues muy bien, simplemente mi preferencia, yo prefiero no tener tatuajes y prefiero no pasar por el calvario o el dolor de pasarme uno. Y como menciona aquí en esta situación, no tiene una razón real el tatuarse hoy en día, o al menos la mayoría, ¿no? Lo hacen por gusto. No es, y como lo que vamos a hablar, pues tampoco es que lo hagan mucho por gusto, lo hacían por creencias o porque su cultura se lo dictaba que tenía que ser así. Y bueno, ya empezando con el tema, como saben, los humanos nos hemos dedicado a través del tiempo a la modificación de nuestros cuerpos, algunas más leves que solo necesitan una pequeña intervención como un piercing o las implantaciones debajo de la piel, seguidas de las que necesitan más tiempo como el tatuaje, y luego vamos a lo hardcore y sangriento como la linda escarificación de la piel, la deformación y la mutilación, porque #humanos. De las mutilaciones las dejaremos para otro capítulo donde hablaremos de más deformaciones corporales más sangrientas. No hablaremos de los tatuajes como tal porque nosotros no queremos ir las modificaciones que necesita suturar o deformar por completo el cuerpo, ya que más bien queremos ir a las que ocupan deformar el cuerpo por completo.
Podemos hacer después un capítulo más hablando de la historia del tatuaje en el mundo, que también es un tema bastante interesante. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la escarificación? Si les gustan estos temas, seguramente habrán visto algo, pero no sabían su nombre. Y escarificar viene del latín tardío escarificare, discúlpenos el latín, que significa hacer incisiones en el cuerpo. Este viene del latín escarifare, que significa rascar, rayar superficialmente. Y este del griego, inserte palabra griega que no sé pronunciar, que significa también rascar o grabar. Escaripashtai. Digamos que así se dice. Se refiere al verbo de hacer en alguna parte del cuerpo cortaduras e incisiones muy poco profundas para facilitar la entrada o salida de ciertos líquidos. Y seguramente se siente también como suena. En resumen, la finalidad de esta técnica es marcar la piel para decorarla. Prácticamente te hacen surcos que no dejan cicatrizar bien, ya que la finalidad es que se hagan cicatrices marcadas con un diseño. Todo muy tranquilo, con un punzo y algo punzo cortante, o sea, es más sadomasoquista, lo normal, con fuego. Y aunque no lo crean, la tortura, que diga la técnica, no termina allí, ya que se introducen sustancias irritantes, como se señalaba en la definición. Estas eran, por ejemplo, sal, vinagre, ceniza o incluso arcilla. Y esto no solo conseguía dejar cicatrices permanentes, sino que afectaba también la coloración que adquiría la piel luego de este procedimiento tan cómodo. Al final también le podían llegar a poner pigmentos, para que valiera la pena al final, supongo. Pues qué mejor poder tener una cicatriz de color rojo que una cicatriz de color blanco, no sé. Bueno, ahora haremos un recuento que menciona los lugares donde se usaba esto de forma cultural. Los mayas, que lo hacían principalmente para embellecerlo, no sé, el tatuaje era demasiado fácil. También en África y en determinadas zonas de Oceanía. Otro caso específico es el de los bubis, sí, así como se oye, no estoy bromeando, que están en la isla de Bioko de la Guinea Ecuatorial, antes de que fuera completamente prohibido durante la colonización. Y bueno, un ejemplo de este tipo de cosas lo tiene en la portada del capítulo. El señor que está ahí es una escarificación, no exactamente este de los bubis, porque no encontré una de ellos. Bueno, sí había de ellos, pero eran un poco gráficas, entonces mostraban más de cómo los hacían. Pero como saben, en muchas tribus de África se usan este tipo de marcas. Pueden buscarlas si no les afectan este tipo de imágenes. Se ven muy impresionantes cómo quedaban después de las escarificaciones. Bueno, en el caso especial de esa tribu hacían estas incisiones en la cara en forma de líneas. Y esta es una de las razones que causó más impacto a los que llegaron, sin duda, es que se hacían los niños entre los 3 y 5 años. Y déjenme insertar aquí la frase de ¿pero quién piensa en los pobres niños? Imaginas esta situación de que literalmente no es como decisión buena o mala cuando lo haces adulto y consciente y bueno, quieres pagar por ello, supongo, sino que ellos no tienen opción, siempre formarían parte de ellos o de ti, como lo quieras interpretar. Me pregunto cómo les explicaban esto a los niños y cómo soportaban los padres ver ese dolor en sus hijos, porque, por ejemplo, las mamás hoy en día ven que van a inyectar a sus hijos y están nerviosas o quieren que acabe pronto su sufrimiento. Y bueno, hay que agradecer haber nacido donde estamos, ¿no? Es que ya saben, hoy es día, mi pequeño Timmy, te tienes que levantar de tu casa, cómete tu almuerzo y prepárate porque más tarde te vamos a agarrar un cuchillo y te vamos a abrir una cicatriz para dejártela de por vida. Miren, esto yo lo digo de manera exagerada. No es porque queramos hacer menos a la gente que tiene este tipo de cultura. Nosotros simplemente estamos haciendo un comentario. Pero déjenos escandalizarnos como jóvenes del siglo XXI que somos. Criticando algo del siglo XVI. No, y luego ni tanto, porque hay fotos que se ven más recientes. De hecho, el link que les voy a dejar de la foto original de la portada, ahí vienen varias fotos más explícitas. De hecho, hay una foto en especial que muestran cómo le estaban haciendo las incisiones a alguien. Como dije, si son muy impresionables, pues no se pasen. Pero aparte de esa foto, también vienen otras de cómo quedaban
en la piel, y hay otras tribus que sí hacían ese tipo de diseños en toda la espalda o en todo el cuerpo a la persona. Entonces imagínense cómo los europeos de siglos anteriores estarían escandalizados si hoy en día nosotros nos afectan, ¿no? Sí, yo he visto ese tipo de imágenes. Yo vi el que tenía como una especie de en el hombro. No me imagino hacerme una de esas cosas en toda la espalda. Y como por ejemplo en este de los boobies, que desde chiquititos se los hacían en la cara porque era su señal cultural, ¿no? Y ahorita les hablaré un poquito de este caso. Y bueno, un sacerdote europeo llamado Antonio Aimemi, y digo textualmente, explicaba que la finalidad de estas escarificaciones en la cara era para que los miembros de una misma tribu se pudieran reconocer en caso de destierro o esclavitud. Y bueno, viéndolo de un lado más neutral, en este sentido la escarificación tiene la misma importancia en algunos pueblos antes o incluso hoy, al igual que para nosotros de este lado, como es el nombre completo y el lugar donde nacimos, ¿no? Solo que aprendimos que una identificación oficial es más fácil y nada dolorosa, gracias. Pasando a otra forma dolorosa de marcar la piel, está la llamada técnica conocida como branding. Básicamente es de la traducción del inglés, esto significaría directamente marcar, que es donde se utiliza un hierro candente o prácticamente al rojo o cualquier material metálico al rojo vivo para marcar la piel. Y es horrible de pensar el daño que te haría el dolor que se pone en las brasas. Básicamente es lo mismo que le harían como si fueras una vaca. Se usaba en la antigüedad para marcar tal cual que antes al ganado, como ya mencioné, a los esclavos y a los presos. Recuerden que no tenían más valor que los animales de granja. Literalmente podías comprar esclavos como hoy en día vas a una pollería a comprar pollos. Era más barato comprar un esclavo que comprar una cabeza de ganado. De hecho, literalmente. Y te duraban más tiempo al parecer, ya sabes. Pasando a la otra forma dolorosa de marcar la piel, está la llamada técnica... Perdón, estoy en la misma información que él. Bueno, no solo fue usado para esto, sino que era muy importante como elemento ritual, como para la iniciación o pertenencia en distintas sociedades, fueran conocidas o secretas a los Assassin's Creed, y su dedo cortado, que supongo que eso cuenta como una mutilación cultural. Técnicamente. Siguiendo con el lado friki, luego sería eso que pasó a la escarificación con hierro ardiente, como lo explicamos ahorita, y con Desmond, que se fueron a lo menos doloroso como era un tatuaje. Ubisoft, patrocínanos. No creo que Ubisoft nos vaya a patrocinar. Muy poca audiencia todavía. Y sí. Y como locos no cesan en la historia. Aún hoy en día lo hacen pues porque tienen dinero para que les causen dolor y usan un láser de forma manera para hacer branding en la piel. Pues mira, por mínimo ya nos están poniendo hierro ardiente en la piel. Y de hecho, leas el destino, hoy vimos una persona muy tatuada en un montón de partes, en esas también en la cara, y que de hecho yo le dije a mi hermano, mira, pasé detrás de esa persona y tenía una escarificación, ahora sé cómo se llaman, y se veía literalmente una cicatriz muy grande, totalmente roja, eran unas letras. No me detuve a verificarlo porque no soy una acosadora, pero sí se veía muy impresionante. Y bueno, no voy a decir nada de esa persona, pero bueno. Pasaremos a un siguiente nivel, porque siempre se puede superar algo sin ninguna duda. Iremos por las bellas deformaciones en el cuerpo, porque bueno, para diversas culturas esa es una de las razones, y como no, a los bajos los marcan y a los nobles los deforman para resaltar su estatus. Oh, mira, qué chido somos los seres humanos con esas comparaciones, como era el caso de los labios, los lóbulos de las orejas, los agujeros de la nariz, o también alargando el cuello, como es una de otras famosas que se ve. Otros que avanzan en el hecho de ser los únicos y detergentes eran los que decidían limarse los dientes, alargar el cráneo de tu hijo porque no es que le preguntaran al bebé, y la famosa reducción del tamaño de los pies, como los chinos en su famoso pie de loto, del que hablaremos a fondo más adelante. Mientras que hoy el canon de la salud y también de la belleza en los dientes son los dientes rectos y blancos. En algunas culturas tenían la costumbre de limarse los dientes para hacerlos más puntiagudos, a manera de ser como condenado tiburón. La encontramos en diferentes lugares del planeta, porque se sentían que los hombres lobo tiburones tal vez. Por ejemplo,
están los Bagobo, malayos o, como podremos imaginar, entre muchos grupos de África, como es el caso de los pigmeos, Baka o los Kangufali, en el monte de Camerún. Norte de Camerún, disculpa. También en este continente está el caso de las mujeres de los Mursi o Suri en Etiopía. Se insertan discos de arcilla o madera de considerablemente dimensiones en los labios inferiores para deformarlos. Eso seguramente sí habrían, de eso seguramente sí van a haber fotos en internet. Una vez más, busquen bajo su propio riesgo y por favor no lo hagan en el trabajo. Bueno, fíjate que las deformaciones que hacen sobre todo en las orejas y los labios son los menos impresionantes, que la verdad buscas descalificaciones y siempre te va a causar ñañeras. ¿Por qué te alargarías el labio 20 centímetros? Por razones. Bueno, yo soy mexicano, yo no sé las razones de esta gente en África. Han de tener sus razones, yo simplemente no las entiendo. Fíjate que los mayas también, ciertas tribus mayas también tenían esta costumbre de descarificación. Y bueno, les voy a compartir por ahí también un link que encontré de alguien que compartió fotos de representaciones de cómo lo hacían algunos. Literalmente se ponen escarificaciones en partes de la frente o el cuerpo. No tanto como unas tribus africanas que literalmente se hacían todo el diseño enorme en todo el pecho o en toda la espalda. Pero sí se ponían algunas. Y también se llegaron a tatuar la cara, por ejemplo, ¿no? Yo escucho que, por ejemplo, los mayas lo llegaron a utilizar como la manera de mostrar estatus militar incluso, pero no estoy seguro. Creo que sí. Bueno, después podríamos ahondar un poco más porque aquí ahora sí que hicimos un recuento así rapidín de distintas mutilaciones y nos vamos a enfocar un poco en la del pie de loto, porque si ahondas en cada uno y su contexto cultural según qué parte del mundo, la verdad que es un mundo enorme y hay mucho de qué hablar. Pero bueno, y como el caso de las deformaciones craneales es más largo, como mencionamos, al igual que otras deformaciones, pasaremos al más conocido, que es el de China. Y bueno, el resto de deformaciones y mutilaciones los mencionaremos para otros episodios. El pie de loto, o simplemente el vendaje de pies en China. La historia del pie de loto proviene de la idea china de por qué se le daba gran importancia al pie reducido en las mujeres. ¿Por qué? Ni idea. Pero aquí iremos primero con los hechos que nosotros conocemos, ya que esta práctica se tiene conocimiento desde el siglo X y diciendo textualmente: nada más y nada menos, fue prohibida con el advenimiento de la nueva República de China en 1912 y desapareció finalmente en la década de los años 30. Más exactamente tiene su origen en la dinastía Tang, que fue del año 600 al 900 después de Cristo. O sea que si hacemos cuentas, la práctica duró más de 1000 años o 1300 por ahí. Esto está empezando a revolverme el estómago. Su finalidad, como mencionamos, era hacer el pie de las niñas lo más pequeño posible, ya que esto era considerado una cualidad atractiva. Aparentemente, el no poder caminar bien el resto de tu vida se vería muy bien, ya saben, así no podrían escapar de sus maridos, supongo. Como podrán imaginar, los efectos de este proceso no solo eran permanentes, sino en extremo doloroso, y se utilizaba como medio para extinguir a las mujeres de la alta sociedad, porque ellas no tenían que trabajar en el campo como podemos deducir por el tamaño de sus pies. O, como diría más diplomáticamente el antropólogo que mencionamos, tener los pies pequeños era símbolo de riqueza, porque solo las familias acomodadas se podían permitir el lujo de tener hijas económicamente improductivas, y de esa misma forma, para que las mujeres de clase social baja pudieran conseguir un mejor estatus. Sí, es tan loco como suena. Aquí no voy a tratar de esconderlo. Y sí, y bueno, yo me pregunto con esto, ¿cuál fue la plática que tuvieron los que un día decidieron hacerle esto a su hija pequeña? Así nada más se levantaron y pensaron: hoy es un buen día para crear una forma sin ningún sentido razonable para someter a todo el género femenino. Y a la plebe, sí, creo que lo pensaré durante el almuerzo. No sé si lo vamos a mencionar un poco más tarde, pero creo que, si mal no recuerdo, esta práctica empezó porque aparentemente en algún momento en China hubo algunas bailarinas turcas que tenían pies bastante pequeños, así que los chinos, eso me gusta. Y de ahí empezó ese desmadre. Sí, de hecho, bueno, hablaremos de eso enseguida de forma más concreta.
Bueno, el proceso comenzaba entre los 5 u 8 años y como cualquier ritual de la historia iniciaba al elegir un día propicio. Luego se le ofrecían plegarias y ofrendas a la diosa doncella de los pies pequeños. Sí, ese existe, sí, fue algo que yo me quedé perplejo cuando lo busqué. Porque obviamente para que fuera válido tenía que existir un legado espiritual y religioso, según ellos. Esta figura a la que se le reza era Guanyin, una figura budista conocida como la diosa de la misericordia, una de las iluminadas y protectora de las mujeres. No muy protectora si le daba el visto bueno a esto de los pies deformados, si me lo preguntas. Una vez que todas estas tareas estaban completadas, el proceso lo hacían las mujeres de la familia o por un profesional del vendado de los pies. Nada mejor que profesionalizar una idea sacada de la mente perversa de alguien. Lo siguiente es algo más explícito sobre esta práctica, así que se recomienda discreción. Primero, cada pie se bañaba y sumergía en una mezcla caliente de hierbas y sangre animal. Esto se le hacía con la intención de ablandar el pie para ayudar al vendado. Luego las uñas se cortaban al ras para prevenir que al crecer perforasen la planta del pie, ya que después del vendado la punta de los dedos quedaba apuntando hacia la planta y provocaba infección y podía provocar infecciones. Las vendas de algodón eran de unos 3 metros de largo y 5 centímetros de ancho. Eran preparadas hundiéndolas en la misma mezcla de hierbas y sangre animal. Para permitir que el tamaño del pie se redujese, los dedos de cada pie eran doblados y presionados con fuerza contra la planta del pie hasta lograr romperlos completo, casual. Así es como los dedos rotos eran mantenidos apretados contra la planta del pie, mientras este era estirado hacia abajo, formando una línea recta con el resto de la pierna, rompiendo también el arco de los pies a la fuerza. Las vendas eran atadas repetidamente en forma de 8, empezando en la parte inferior del pie, en la zona del empeine, pasando sobre los dedos, luego bajo el pie y alrededor del talón. Los dedos recién fracturados eran apretados firmemente contra la planta. Con cada vuelta de la venda, el vendaje se apretaba cada vez más, estrechando el empeine con el talón entre sí. Esto provocaba que el pie roto se doblase en el arco y que los dedos quedasen debajo del doblez. El resultado de este proceso eran pies que no medían más de 7 u 8 o 10 centímetros y se les conocía como Jinlian Loto, Loto Dorado o simplemente Loto, en referencia a una figura del budismo. Y entre más pequeños fueran los pies, más atractivos, y para los fetichistas pues esto los volvía locos al parecer. Estos pies pequeños forzaban a las mujeres a un estilo particular al caminar en pasos muy pequeños y ligeros, por lo que los sirvientes tenían que hacer por ellas incluso las tareas más simples, ya que esto limitaba a un extremo su movilidad. Y como ya mencioné, bendito siglo XXI en México, gracias. Y bueno, supuestamente la práctica comenzó con la bailarina Yao Niang, quien actuó en la corte de la dinastía Tang, o más generalmente hablando de bailarinas turcas en el siglo X. Estas bailarinas eran conocidas por sus pies pequeños y zapatos de lazo con los dedos hacia arriba. La primera mención en la historia se data de la dinastía Tang en Namkin, entre los años de 1937 y 975. Como siempre, los extranjeros también llegaron a ver este proceso, y una de las fuentes citadas por el autor del artículo es el fraile Odoric de Pordenón, quien visitó el norte de China entre el año 1322 y 1328 y hizo la siguiente nota acerca de la práctica. Y con las mujeres la más grande belleza está en los pies pequeños, y por esta razón las madres están acostumbradas del momento que nace una niña a envolver sus pies tan ajustadamente de tal forma que estos nunca crecerían. Muy perturbador todo el asunto. O sea, disculpando, pero es lo mismo que el fetiche de que te guste alguien vestido como menor de edad. Claramente no es que te guste que se vea como el menor de edad o el estilo. Está implícito que a ti te gustan otras cosas y no me gustaría mencionar esa palabra en este podcast. Pero ustedes saben cuál es. La práctica se propagó más entre la clase alta durante la dinastía Song, de 960 a 1279 después de Cristo, especialmente en el centro y norte de China. La naturaleza del pie de loto como un símbolo de clase social fue usado por familias de clase baja para escalar la escalera social, válgame, y que sus hijos tuvieran mejores oportunidades de ascender, pero ya no por su cuenta. Recordemos que les quitaban a las chicas la capacidad de caminar,
cómo no ha cambiado el humano, así fue como dio origen a esta cultura de presión de hacer el proceso en las hijas de las familias, debido al miedo de que éstas no encontraran buenos esposos, o sea, unos enfermos que les gustaba ver a alguien incapacitado. Este proceso se volvió tan común que se crearon proverbios. Y bueno, esta es una traducción que de por sí el artículo original está en inglés. O sea, él lo tradujo del chino al inglés, lo más seguro. Y yo lo estoy traduciendo del inglés al español. Pero bueno, aquí va. Si te preocupas por tus hijos, no te preocuparás si tu hijo sufre por sus estudios o tu hija por sus pies. Casual. Bueno, mira, el chamaco mínimo nomás está sufriendo porque le están haciendo preguntas de matemáticas en la escuela. No tiene que soportar un pie roto. Sí, oye, siempre teniendo la vida más fácil los tipos. Pues... Ahora, en situaciones en las que la mujer trabajaba roles de casa, que eran como coser y demás, era mucho más común, pero en el campo con el trabajo agrícola donde también laboraban mujeres, esto era mucho menos común, ya que como mencionamos antes, la gente del campo no se puede dar el lujo de deformar los pies a sus hijas. Creo que las querían mucho más que a los nobles. Y si eras mujer en aquella época y no crees que te rompían los pies, era mejor ser una mujer de clase baja trabajando en el campo, pero ¿sabes qué? Ni ibas a conservar tus pies. Sí, oye, aún podrías seguir caminando. Tal vez no tuvieras una vida de lujos, pero podrías caminar. Por cierto, el proceso duraba 2 años enteros. Además de que durante los siguientes 10 años más, los pies también seguían vendados. Aunque la frecuencia con que se apretaban era menor, ya mínimo, ¿no? Sí, este podcast nunca será aprobado por el gobierno chino actual. Ni por YouTube, aparte. Bueno, pero precisamente un dato curioso, pero el que no pude corroborar, fue que aparentemente la última fábrica que fabricaba este tipo de zapatos para el llamado pie de loto, esta fábrica no cerró sino hasta el año, y no me lo van a creer, de 1999. O sea, hace 21 años, no manches. Poquito menos antes de entrar el siglo XXI. Como dije, yo no lo pude corroborar, no encontré más información. Esto fue algo como que vi por allí. Si alguno de ustedes conoce y nos lo quiere hacer saber. De hecho, yo digo que tal vez sí, porque investigan sobre estos zapatos minúsculos que les hacían a estas pobres mujeres. Hay imágenes de cómo aún hay señoras que viven con esta situación en sus pies. Y la verdad es muy impresionante cómo queda deformado el pie. Entonces yo creo que sí duró mucho más tiempo que solo los 30. Yo creo que aún muchos años después se siguió haciendo. Tal vez con menos frecuencia porque se supone que ya era ilegal. Pero seguramente sí. Si aún hay personas que lo tienen, es porque tiene más tiempo. No sé si lo viste dentro de la información que pusimos, pero una de las cosas, por ejemplo, que pasó, no me acuerdo cuál fue la dinastía, creo que fueron los manchúes en China. El emperador de aquella época en China prohibió esta práctica, creo que por ahí del año 1600 o algo así, y de hecho todas las mujeres de su corte tenían prohibido hacerse el vendaje de pies. Pero ¿cómo se le diría? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Esta práctica o la prohibición, esta prohibición fue vista de tan mala manera por los nobles e incluso por la gente de la clase baja que lo obligaron a quitar esa prohibición. Fue demasiado adelantado su tiempo, pero, o sea, te pones a imaginar cómo de cerrado era China y bueno, spoiler, aún sigue siendo. Porque cuando te pones a investigar sobre los chinos, lo cierto es de que estaban presidente Winnie Pooh. Estaban tan cerrados en su mundo que la verdad no sabían qué onda con los demás. Entonces, como su mundo solo eran ellos y sus pies pequeños fetichistas, pues los enojó, supongo. Digo, y aquí se quejan de que hacíamos cosas extrañas en América antes de la llegada de los europeos. Pero, o sea, no manches, al menos no se enojaron una vez que les intentaron prohibir este tipo de cosas. Bueno, tal vez sí no les gustó, pero mira, avanzaron más rápido que los chinos, eso podemos estar seguros. Y, para concluir, no debemos olvidar que los hombres y mujeres del pasado
practicaron la alteración del cuerpo humano de distintas maneras y que estas manipulaciones siempre tuvieron un porqué y un para qué. No lo digo yo, sino el antropólogo Marty. En este apartado de un para qué se puede cuestionar en la época moderna, porque en sí no es que les mejorara de alguna manera la vida o algo así, solo eran usos y costumbres arraigadas, en mi opinión. Todas estas modificaciones y las que nos faltan por hablar tuvieron motivos naturales o como la protección, por ejemplo, religiosos también o con ritos o pasos de iniciación y obviamente sociales, como era el estatus. Pocas veces pudieron haberse practicado por moda. Eso era algo que no se hacía antes. Siempre había un propósito, por más jodido que fuera, como se hace mayormente hoy en día. Las alteraciones corporales muestran cómo el ser humano mostraba sus ideas y creencias del mundo y con su propio cuerpo. Parafraseando uno de los párrafos de conclusión de nuestro libro, tenemos como fuente principal. Bueno, hablando de ese sentido, pues sí, como mencioné, pues cada cultura lo hacía este tipo de cosas por diferentes razones, pero al final del día hay muchas que no hay que recordar. Por ejemplo, lo llamado, uno puede cuestionar por qué la gente hacía lo de la escarificación. A lo mejor era porque ellos querían representar su rango social, querían representar su valentía, qué sé yo. Pero, por ejemplo, no los imposibilitaba. Sí, era sumamente doloroso también. No creo que sea bonito, pero, por ejemplo, como comparándolo, válgame, siempre vamos a comparar de mal a peor o mal a mejor en cierta forma. Y, por ejemplo, el pie de loto era peor que una escarificación, no un tatuaje. Es que eso ya es otro nivel, porque eso ya más allá, eso literalmente los que puedan encontrar imágenes del pie de loto, es impresionante lo que le hacían al pie, parece que queda como un triángulo en lugar de un pie. De hecho, ahí en Instagram les voy a pasar una radiografía de cómo se ven estos pies al final, y la verdad sí es impresionante a lo que llegaban para deformar y mutilar el cuerpo. Y les recuerdo que aparentemente esto era algo atractivo. Al menos yo no soy un fetichista de los pies, que veo unos piececitos y digo, eso es erótico. O sea, no jodas. Eso es, ¿en qué pensaba esa gente antes para decir? Porque en uno de los artículos que les leí, de la que sacamos la información del pie de loto, decía que se hacía por razones de que incluso había algunos que encontraban este trato, en los pies, ese tamaño, lo encontraban erótico. ¿Erótico de dónde? Por el amor al cielo. Pues la gente está muy loca. Mira, hoy en día hay gente que le gusta vestirse de animal o que lo traten como uno, así no, que... No, pero ¿sabes qué? Esa gente que se viste de animal, ellos mínimo no están rompiéndole los pies a la gente. Sí, al menos saben que eso es su propia locura y no se lo transmiten a los demás. Y si te quieres vestir de furro, porque tú sabes quién eres, vive y deja vivir. Si es lo que te gusta, date. Pero no se lo hagas a tus hijos, por favor. No le vayas a romper los pies a tus hijas, por favor. Y bueno, por último, para acabar esta parte, me gustaría citar otra frase que me gustó mucho de este antropólogo. Somos lo que somos no solo mediante lo que es nuestro cuerpo, sino también a través de la manera como el medio humano que nos rodea ve nuestro cuerpo y la manera como percibimos que este medio humano nos ve a nosotros mismos. Bueno, aquí tenemos un poco más de información esa que les mencioné. Los estudios, hablando del pie de loto una vez más, estudios de un pueblo de 500 familias en el año de 1929 en Tingstain mostró que era una práctica prácticamente universal en mujeres por encima de los 40 años de edad, pero ya había sido reducida a más o menos a la mitad cuando se consideraba la población femenina como tal. Siendo esto obviamente un proceso muy doloroso, dejando a las mujeres tratadas con una pleto de problemas permanentes y de movilidad. También esto con un rol limitado en la sociedad, la práctica sí tenía críticos, como ya mencionamos. El poeta de King, Yuan Mei, que vivió del año 1716 a 1797. Este señor vivió bastante para la época.
era una de las figuras más notables que estaba públicamente en contra del vendaje de los pies. Bueno, es que era poeta, era estudioso y obviamente tenía más acceso a comer bien o a comer diario, para empezar. Y otras de las personas que no les saca de latir esto eran los escolares de Confucio. Pues sí. Ya que también era asociado con la industria del entretenimiento. Ya que teniendo el único propósito de hacer que las mujeres fueran más atractivas. El emperador Chunchi de la dinastía Manchu nunca practicó el pie de loto en su corte. Era el que mencionaste. Sí, y incluso, como les mencioné, trató de poner una prohibición en el año 1645, pero no fue para nada exitosa. El emperador Kangxi hizo otro intento en 1662, pero dándose cuenta de que estaba peleando una batalla perdida en contra de los padres y de los nobles, quitó la prohibición en el año de 1678. Para el siglo XVIII, aún había movimientos populares para tratar de detener esto, la práctica, pero aún con todos estos intentos de poner esta prohibición, esta práctica aún se quedó en pie hasta el año hasta el siglo XX, básicamente. Sí, yo creo que sí les faltó abrirse más al mundo para darse cuenta que allá afuera había más gente que era atractiva y caminaba correctamente. Y no tengan la necesidad de romper los pies a sus hijas. No, pero ¿cómo fue que llegaron a ese punto de decir, ese piececito es sexy? ¿Por qué? Deja tú de eso, o sea, puedo entender que te guste la gente alta, la gente con pies pequeños, pero ya bueno, o sea, comparándolo con algo moderno, ¿no? Como ese que tienen hoy en día muchas mujeres de, no tengo mucho pecho, me voy a hacer una cirugía para aumentarlo. Dices, bueno, ok, ya estás grande, quieres mejorarte a ti mismo o tienes el dinero más bien, porque esa es la verdad y te lo quieres gastar en eso, pues bueno, es tu decisión, eres mayor y si quieres que te abran para metérsete ahí unas bolsas de plástico de silicón, pues bueno, mira. Pero aquí estamos hablando que en este caso su idea de atractivo se lo tenían que imponer desde pequeños nomás por tu pinche gusto. Y pues la persona ya tenía que vivir con eso y aceptar que, sí, bueno, ya me rompieron los pinches pies toda mi vida, así que ahora tengo que creerme realmente la idea que me están imponiendo de que ahora soy más guapa. Y spoiler, no, se ven horribles. Podrán ver un poco de esta muestra en la foto que les pondré de portada y si no lo se pasan a nuestro Instagram. Es como, por ejemplo, pero no se ve atractivo. Es como estaba escuchando, por ejemplo, no me tomen de fuente porque esto fue algo que simplemente yo escuché. Imagino que ustedes sabrán que, por ejemplo, en Estados Unidos, países europeos, generalmente la gente es más alta. Mientras que, por ejemplo, aquí en México la estatura media de un hombre es de unos 70 y tantos, casi siempre, unos 70, un poquito abajo de unos 65, unos 70, unos 75, ¿no? Es más o menos lo normal. Pero por ejemplo en países como en Estados Unidos la estatura promedio está un poco más arriba, ya cerca del 1.80, 1.90. Ha pasado que por ejemplo hay muchas mujeres en Estados Unidos que dicen que ellas no salen con hombres que están por debajo del 1.80, que ya que es venir menos, que eso se le considera poco atractivo, ya que las mujeres quieren andar con tacones y que aún así las puedes tener por encima de ellas. Okay. Haz lo que quieras, a mí no haz lo que quieras, okay. Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Eso la me da igual. gente tiene gustos muy específicos. Cada quien tiene sus gustos, yo no te voy a avergonzar por ello. Pero aquí viene la parte curiosa. Había muchos hombres que en su tratar de meter ese estándar de belleza que les habían impuesto. Porque spoiler, las mujeres no son las únicas que tienen este tratado, solo que las mujeres se hayan llevado la peor parte. Sí. Bueno, para los hombres tendrían que implantarse cachos de metal para ser más altos. Eso es más doloroso. ¿Has visto cómo funciona ese proceso? Literalmente lo que te hacen, te rompen la tibia y el peroné. Chale. Te jalan la piel para que quede hacia abajo. Y luego entre el hueso ponen metal para forzar a que el hueso crezca para que el hueso crezca y te alarguen las piernas. Y
Y de nuevo es una modificación corporal solo porque quiero ser más guapo. Cabe destacar que aunque te hagan eso, no vas a poder ganar más de 5 o 6 centímetros de estatura. Así de que a menos de que te jalen las piernas hasta el punto en el que ya no pueden volver, mejor quédate como estás y búscate a alguien que te quiera con tu estatura. Ya, mira, por algo este rey, ¿cuál era? Creo que fue Luis XIII o Luis XIV, fue uno de esos dos tipos los que inventó el tacón, porque de hecho déjenme decirles, para quienes no sepan este dato curioso, que quien inventó el tacón fue un rey francés porque era muy chaparro y empezó siendo para hombres. Y luego lo adaptaron para las mujeres. Entonces siempre está este hecho de la estatura, pero mientras antes pues decían, pues me pongo tacones y soy más alto un rato, aunque técnicamente no lo sea. Hoy en día pues la gente dice, quiero ser siempre alto, también me voy a abrir y me voy a hacer una modificación para ser más alto. Por ejemplo, ya había escuchado que esto lo hacían para gente muy bajita que no podía crecer, ¿no? Por ejemplo, yo una vez vi un caso de estos. Pero en situaciones médicas, cuando es necesario, que lo hagas simplemente porque quieres ser más alto, porque esta chica rubia Brittany te dijo que no te quería porque no era lo suficientemente alto. Mejor ese dinero deben invertirlo en un psicólogo. Cómprate un carro, vete a la playa, no sé, haz algo. Por eso, primero ve un psicólogo, luego vas a la playa y te consigues una nueva novia o novio. Una que te quiera como eres. Uno con el que no tengas que invertir dolor, tiempo y esfuerzo y dejar de ser en parte tú mismo tan solo porque no tienes suficiente autoestima, ¿no? Digo, y en este caso, pues aunque sea te hacía más alto, ¿no? Pero como los pies de lotos no les beneficiaba en nada. Digo, si eras muy chaparro y te aumentan 5 centímetros y dices, bueno, ahora voy a alcanzar más fácil la estantería, tiene un uso práctico. Pero aquí, los pies de lotos era, te vamos a quitar una capacidad de andar tan solo para que a ese enfermo le gustes más. Escuché que te gustaba caminar, pues ya no. Dile adiós a tus beneficios de caminar, porque ahora vas a tener que caminar como si estuvieras en hurtadillas todos los días, porque tus pinches pies ya no funcionan ni pa' manimalles. Y bueno, esto nos lleva a la idea de los cyborgs también, ¿no? Para comentarlo. Bueno, algunas de las tendencias actuales más relevantes sobre la presentación social del cuerpo vienen especialmente con este tipo de modificaciones como las que comentamos ahorita, y que tiene como caso más acusado la escena todavía muy hoy minoritaria de la idea del cyborg, ¿no? Una primera expresión del transhumanismo del futuro, como diría este antropólogo. Entonces, bueno, al principio también ya hemos comentado algo de esto, pero es cierto que tal vez llegue un día en el que ya se haga tan fácil o se vea tan normal que tal vez, por ejemplo, una modificación de la altura sea lo más leve que se puede hacer y pase tipo como esta persona que dijo, soy muy fea, quiero otra cara. Quiero hacerme un trasplante de cara y dejar de ser técnicamente yo. Digo, vamos a pasar a la idea de ese filósofo que decía que no somos la suma más de que nuestros recuerdos y al rato solo lo único humano tal sea nuestro cerebro. No me gusta mi cuerpo, lo voy a meter en un robot porque mi cuerpo es horrible. Voy a ponerle un cuerpo bonito que se vea como mármol tallado por los dioses. Sí. Claro, si tienes dinero, Y de nuevo viene de todo este constructo social casi siempre arraigado con la belleza o el atractivo. Ya saben, los animales tienen plumajes de colores o colores bonitos o no sé, hacen bailes bonitos o se cantan entre ellos para atraerse. No, nosotros nos rompemos los pies, nos abrimos las piernas, nos abrimos el pecho o el trasero también, porque miren, hay de todo. O incluso creo que de los más locos o sin sentido que he visto, bueno, a mí me gusta por ejemplo ver este tipo de programas que hacen cirugías estéticas y de verdad ves cada caso que te preguntas a qué vamos a llegar en el futuro solo porque no hacemos más ayuda psicológica, porque esa es la verdad. Son como los asesinos. Son como los asesinos. Si superaran sus traumas de niñez, tal vez muchas de esas cosas no existirían, ¿verdad? Y bueno, ya para finalizar, seguramente habrán notado nuestro cambio de logo. Tiene algunas modificaciones, también lo cambiamos totalmente la portada de nuestro podcast. Y esto fue gracias
al señor Ángel Aoyama, que bueno, él es de un podcast llamado Gente Talentosa, se lo recomendamos que vayan a escucharlo, hace entrevistas a distintos profesionales. El primero fue de hacia un baterista que tiene 2 récords Guinness, que es mexicano, por cierto, de, ¿cómo se dice?, de tocar la batería por más tiempo, creo que de 36 y de 40 y tantas horas, rompió su propio récord. Le hubieran dado, alguien que ocupaba un brazo así, es el baterista de Def Leppard. Sí, o como este otro baterista, tal vez llegue a un punto en el que esos récords Guinness queden muy escuetos y se pongan exoesqueletos para durar aún más tiempo tocando o cosas así. Porque hay que ser sincero, estas modificaciones al final solo va a ser para aumentar nuestros egos de alguna manera y van a terminar sin tener un sentido práctico, ¿no? Mientras que se podría poner tal vez para que, no sé, en la construcción no te cause hernias, estar levantando cosas pesadas o cosas así. Va a llegar un tiempo en el que solo se haga porque sí, porque puedo, porque tengo el dinero, ¿no? De hecho les iba a comentar, les vamos a también pasar por Instagram. Encontramos a una persona muy interesante en YouTube, un señor que es estadounidense que se llama Ian Davis. Él ha estado trabajando en un proyecto para hacerse su propia mano, su propia prótesis de mano, ya que él perdió los dedos a excepción del pulgar. Entonces, como vemos, sí tiene un uso práctico. Y si quieren ver una cosa de ingeniería súper impresionante, vean a este señor, les vamos a compartir pues su canal mejor, de YouTube. Sí, se lo vamos a pasar, yo creo que mejor por Facebook o por... Si nos escuchan en ebooks, va a estar ahí en la ventanita de comunidad. Ya sea hoy o mañana se los voy a pasar por ahí el link para que pasen a verlo. Sí, está muy interesante. Y de nuevo, pues un saludo a este muchacho Ángel. Le deseamos que le vaya muy bien su proyecto. Muchas gracias por hacernos este nuevo logo nada más así de buena onda. Entonces esperamos pagárselo de alguna manera más adelante, aparte de con un poco de publicidad. Y de nuevo, pues un saludo a los chicos de Nación Poperto por seguirnos apoyando y dándonos sus consejos y todo. Se los agradecemos mucho. Y bueno, seguiremos con este proyecto para ver hacia dónde nos lleva. Recuerden que el próximo capítulo intentaremos tenérselo el sábado 31 en la noche, a más tardar, y si no, pues de nuevo será el domingo por cualquier cosa que llegue a pasar, pero deseamos que sí sea el puro 31 para que lo escuchen y vean un hecho histórico que podría ser sacar una película de Halloween. O que podría ser una película de Halloween. No, se me olvidó mencionarles, este señor Ian Davis es en inglés. Si saben un poco de inglés, les va a gustar. Solo estén al tanto de eso. Y bueno, también recuerden pasarse por nuestras redes sociales, darle like, compartirlo con sus amigos. Recuerden que estamos como epocas.epicas.podcast en Facebook, Instagram, y como épocas-épicas en Twitter, o nos pueden buscar tal cual como Épocas Épicas en estas redes sociales. También estamos en YouTube, ya tenemos hasta el episodio 3 en YouTube. Por si por alguna razón ustedes no pueden acceder a los episodios en la aplicación o en la computadora por alguna razón. O simplemente también si son más visuales, si quieren ver las imágenes respecto a los temas que hemos encontrado, ahí compartimos aún más en los videos. Ahí sí les vamos a fallar un poco más que sí va a haber mucho más retraso, porque apenas vamos sobre el 4º episodio para subir a YouTube. Esa es mi culpa. Este señor, ya saben, yo me encargo de las redes sociales. Cualquiera que nos siga se ha dado cuenta que si quien comparte y está hablando con la gente soy yo, porque este señor acá no le repelen le escucha red social y él es como los vampiros, se empieza a quemar lentamente. Entonces mi piel se quema y mi alma escapa de mi cuerpo. Entonces aquí este señor se encarga más de hacer lo técnico, pero miren, yo ya tengo las imágenes, solo él es que haga el video. Y bueno, también esperemos próximamente, si no es que este domingo o cuando se escuchen ya esté el nuevo intro. Ya hicimos uno con, ahora sí que más llamativo que el primero.
Esperemos que nos den su opinión. Yo también lo estaré compartiendo por ahí para que la gente lo escuche y nos diga qué les parece. Y quién sabe, tal vez entren también más gente que les atraiga este podcast desde el intro. Y bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Otra vez llegamos a la hora en audio. Y pues nada, no sé si ya te quieres despedir. Hablando de eso, de que los episodios cada vez los estamos haciendo más largos, se nos está pegando algo de Puperto. Te estamos viendo, Puperto, el otro se está tratando de escuchar tu podcast, pero 3 horas y media, hermano. 3 horas y media. Sí, bueno, ahora sí que ya es de gusto, ¿no? Muchos dicen que hacen su guión o lo que quieran hablar y ahí ven ahí cómo queda al final. Nosotros preferimos mantenerlo más o menos estable el tamaño, también porque no estamos tan acostumbrados a hablar durante tanto tiempo. Pero bueno, nos estaremos escuchando la próxima semana. Recuerden compartirlo con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales, comentarnos lo que les parece y todo. Y pues nada, hasta luego. Si hay algún tema también que les guste, también nos lo pueden comentar. Y con eso les digo adiós.